Hola, buenos días a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Guillermo Mandagarán. Yo soy uno de los docentes del curso de informática en INAREPS. Este año es particular, como ya saben, lo vamos a dictar de manera online y a través de videos, ¿sí? Entonces, un poco la idea es comenzar con esta dinámica. Los videos, como se había hablado, van a ser subidos a una plataforma de almacenamiento virtual y desde allí lo podrán consultar tantas veces como quieran. En general, lo que vamos a hacer es dar un video en el cual explicamos la parte teórica basada en diapositivas que vamos a ir pasando en la pantalla y luego realizar la práctica para que ustedes puedan enviarla a una dirección de mail que ya declararemos. Así que bueno, en definitiva les comento un poco de qué se trata el curso en general. Es un curso que tiene unas 7 unidades, ¿bien? Por otro lado, digamos en el transcurso normal de las cosas, el curso dura unas 31, 32 clases, dependiendo de los feriados. Vamos a ver cómo nos vamos organizando a partir de esta nueva dinámica. Obvio que esto es nuevo para todos, así que iremos haciendo lo mejor posible y tratando de respetar estas clases que estamos planteando. ¿Bien? La unidad número 1, que es la que vamos a arrancar hoy, es la que corresponde a hardware y software. Así que bueno, si les parece ya podemos ir comentando algo al respecto, pero de todos modos también podríamos un poco comentar de qué se tratan las demás. La unidad 2 se trata de sistema operativo. Bien, la unidad número 3 se trata ya de empezar a trabajar con algunos software. En particular la 3 es procesadores de texto, la 4 es planillas de cálculo, como por ejemplo Excel. Bien. La unidad número 5 es comprender algunas herramientas de editores gráficos, ¿sí? Probablemente nos sustentemos, por ejemplo, en Paint, que es lo que todos vamos a tener a mano en la computadora, pero la idea es trabajar sobre las herramientas en sí, incluso la utilización de estas herramientas, por ejemplo, con el teléfono celular, ¿sí? Que creo que sea bastante más útil. La unidad número 6 se trata de Internet, ¿sí? O sea, explicar un poco los fundamentos básicos de las conexiones a Internet y por qué a veces suceden ciertas cosas que no suceden. Y la número 7 es la utilización de lo que llamamos tecnologías de comunicación actuales, ¿sí? O sea, los dispositivos de los que disponemos hoy, las tecnologías existentes no solo de hardware, sino también de software, ¿sí? O sea, los programas de los que disponemos y demás. Bueno, eso es un repaso de lo que iremos viendo a lo largo de las 7 unidades, a lo largo de todas las clases. Pero el tema que nos trae a colación hoy es comenzar con la unidad número 1, que es hardware y software. Así que si les parece yo voy a apagar la cámara y continuamos viendo las diapositivas que las voy a ir pasando y explicando sobre ellas. Bueno, como les decía, comenzamos con la unidad 1. Primero tenemos lo que llamamos la definición del hardware de una computadora. La definición estricta sería lo que dice aquí, que es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Bien, o sea, y esto bajándolo un poco a otras palabras, podríamos decir que son aquellas cosas que podemos tocar, ¿sí? Todo lo tangible. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero digamos entonces que el hardware de una computadora es todo lo que podemos tocar, ¿bien? Toda la parte física de ella. Luego podemos mencionar algunos ejemplos como los que ven en pantalla. Lo que estamos viendo y el paradigma que estamos pensando es a través de una computadora, lo que llamamos una PC, una computadora personal. Obviamente, a medida que fue avanzando la tecnología, los dispositivos fueron mutando y fueron cambiando las disposiciones de los elementos. Pero ya llegaremos a eso, pero lo que decía es que en definitiva
tratemos de centrarnos para aprender los conceptos en una PC, una computadora personal. Bien, entonces aparecen algunos ejemplos, por ejemplo la webcam, el monitor, el teclado, el mouse, ¿sí? Los parlantes, el módem. Bueno, hay un montón de cosas, una impresora, hay un montón de ejemplos de hardware. Incluso el hardware puede ser un hardware interno, ¿bien? Lo que estamos viendo acá es el CPU de una computadora, ¿sí? Y adentro del CPU hay dispuestos un montón de elementos que son los que hacen que funcione la computadora, ¿sí? Con distintas prestaciones, de acuerdo a la calidad y la potencia de estos elementos, la computadora se manejará diferente, ¿bien? O sea, tendrá distintas capacidades. Por ejemplo, tenemos las unidades ópticas, lo que llamamos CD/DVD, que hoy ya está un poco obsoleto capaz, pero bueno. Tenemos el disco duro, ya charlaremos de discos duros. Por ejemplo, tenemos discos de estado sólido, tenemos discos magnéticos, etc. La fuente de alimentación de energía, tenemos el procesador, tenemos memorias. Bueno, cada elemento aporta una característica diferente, pero todos ellos forman parte de nuevo, lo que venimos charlando, el hardware de una PC. Ahora, todos estos elementos, fíjense que guardan algún tipo de interrelación bien entre sí, o sea, este gráfico que está aquí no es caprichoso, fíjense que existe un elemento central que es lo que llamamos CPU, que es lo que veíamos en la filmina anterior, es la unidad central de procesamiento, y es la que vincula a todos los demás elementos, ¿bien? El monitor, el teclado, el mouse, la impresora, todos ellos van conectados a la CPU. Y todos ellos tienen algún tipo de interacción diferente, por supuesto, con el CPU. Es por esto que a todos ellos, tal como está planteado este gráfico, los llamamos periféricos y se los define entre periféricos de entrada y periféricos de salida. ¿Correcto? ¿Cuáles van a ser los periféricos de entrada? Bueno, van a ser aquellos que ingresen información a la PC. Por ejemplo, una cámara. Bien, por ejemplo, un teclado, por ejemplo, un mouse. En cambio, ¿cuáles van a ser los periféricos de salida? Van a ser aquellos que reciban información de la PC, como por ejemplo el monitor, o los parlantes o speakers, o por ejemplo un proyector. Ahora bien, existen algunos que son de entrada y salida, como por ejemplo una multifunción, que además de poder imprimir, ¿sí? o sea, recibir información de la CPU, también puede enviar información de la CPU a través de su función como escáner. Entonces, hay algunos que son de entrada y salida, hay algunos que son de entrada, hay algunos que son de salida, pero todos ellos guardan una relación con el CPU, en la cual el CPU es el elemento central de la cuestión. Bueno, otros ejemplos de hardware. El término en sí mismo se aplica a un montón de ámbitos, no solamente la computadora, ¿sí? Sino que se aplica a, por ejemplo, robots, un teléfono móvil, una cámara fotográfica, un reproductor multimedia o cualquier otro dispositivo electrónico, podríamos agregar acá informático. Dicho esto, entonces, piensen que lo que estábamos viendo de esa relación que se guarda con un elemento central como es el CPU y demás, en ciertos casos queda un poco como diluido, ¿sí? Piensen ahora en una notebook. Una notebook tiene todo integrado prácticamente, y no obstante, el hardware en sí está discriminado. Por más que esté todo integrado en un mismo gabinete o case, en definitiva, los elementos están discriminados. Tiene un teclado, tiene un mousepad, tiene una cámara, tiene parlantes y así. ¿Bien? Bueno, avanzamos entonces y pasamos a lo que llamamos el software de una computadora. Bueno, así como con el hardware, lo que hicimos fue explicar
leer la definición y luego explicarla, aquí haremos lo mismo. El software es el equipamiento lógico o el soporte lógico de una computadora y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema. Bueno, bajemos esto a otras palabras. El software, en definitiva, así como el hardware es el elemento físico, bueno, el software va a ser el elemento no tangible, ¿bien? O sea, son lo que llamamos los programas, lo que en un teléfono celular llamamos aplicaciones, ¿bien? Hoy en día un poco se diluyeron esos límites y prácticamente a todo le decimos una aplicación o un software o un programa, ¿bien? Pero estrictamente para teléfonos móviles hablamos de aplicaciones móviles, para programas por ahí de interfaz de usuario decimos programa, para un software de funcionamiento interno, por ejemplo, de una computadora, ¿sí? Que no tiene interfaz con un usuario, en general le decimos software, algunas veces aplicación, ¿bien? Pero en líneas generales todas ellas son cuasi sinónimos que, digamos, denominan todos los componentes no tangibles que hacen posible el funcionamiento de una computadora, ¿bien? ¿Y por qué dice en contraposición a los componentes físicos del sistema? Porque el software, digamos, se utiliza sobre el hardware, o viceversa si lo quieren. Hay una relación sinérgica entre ambos. Pongamos un ejemplo como para que se comprenda. Si yo abro una película, un archivo de una película, y la quiero reproducir en la computadora, bien, el software sería el reproductor de video, por ejemplo, cualquiera de ellos, VLC o el reproductor de Windows, no importa, un reproductor de video. Ahora, el hardware implicado en esa cuestión van a ser los parlantes, va a ser el monitor principalmente, y si hay alguna otra función, posiblemente también digamos implicada, también se utiliza algún otro hardware. Pero en general, cuando vemos una película, la vemos a través del monitor y la escuchamos a través de los parlantes. Bueno, ¿y quién se encarga de que se vea bien en el monitor y que se escuche bien en los parlantes? Bueno, el software, ¿correcto? Ahí se ve un poco esa relación entre uno y otro. Así que, suponiendo que esto quedó claro, voy a avanzar un poco. Acá está, en otras palabras, lo que yo les mencionaba. Vale la pena repetirlo. Dice, el software es el conjunto de programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de una computadora. Por ejemplo, conocidos Word, Excel, PowerPoint, cualquier navegador web como Google Chrome o como Mozilla Firefox, los juegos, los sistemas operativos, etc. Son los programas. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? O sea, este es el Chrome, esto es Facebook, esto es una calculadora por soft, esto es una planilla de cálculo, este es el navegador Firefox. Bueno, hay unos cuantos, ¿bien? Pero lo importante acá que vemos es que aparece un elemento central, ¿sí? Que tiene un nombre, ese elemento central, que se llama sistema operativo y que es, vamos a llamarlo el coordinador de todos los demás, ¿sí? O sea, así como en el hardware aparecía el CPU, bueno, aquí aparece el sistema operativo como una suerte de coordinador de todo el sistema para que se mantenga funcionando en óptimas condiciones y de acuerdo a lo que va solicitando el usuario, ¿bien? Aquí está justamente lo que les mencionaba recién. Sistema operativo aparece como el elemento central que coordina a todos los demás software o programas. Bueno, habiendo comentado todo lo anterior, espero que se haya comprendido la definición de hardware y de software. Y me gustaría hacer un anexo acerca de algunas cuestiones que creo que sería útil comentarlas, ¿sí? En principio, podemos hablar de el teclado, ¿sí? El anexo de teclado, de uso de teclado. O sea,
si bien puede ser que muchos ya tengan el teclado bastante clara, la utilización del mismo me refiero, me gustaría poner 3 o 4 aclaraciones, ¿sí? O sea, la tecla Shift que aparece ahí es una tecla que nos permite dos cosas. En principio, si mantenemos apretada Shift y tocamos una letra, se va a escribir en mayúscula esa letra. Y lo otro que permite es elegir el carácter que está inscripto en la tecla en la parte superior, ¿sí? Por ejemplo, en el 2, arriba hay unas comillas. Bueno, apretando Shift 2 salen esas comillas, ¿bien? Luego, el bloqueo de mayúscula. Si aprieto bloqueo de mayúscula, paso a escribir en mayúscula, justamente. Y si lo aprieto de nuevo, paso a escribir en minúscula. La dinámica de uso del bloqueo de mayúscula es distinta a Shift. Shift hay que mantenerla apretada. En cambio, bloqueo es una tecla independiente que yo la aprieto y la desaprieto, digamos. O más bien la activo y la desactivo. Bueno, finalmente el tema tildes. El tilde, lo que hay que hacer para poder agregarlo es presionar primero el tilde y luego la vocal que lleva esa tilde, ¿sí? Por ejemplo, la A, para poner la A con tilde, primero haré apretaré una vez la tecla del tilde y posteriormente la A, ¿bien? Por ahí son cosas triviales, pero me gustaría aclararlo. Respecto al tilde y respecto a algunos caracteres que pueden utilizarse con la tecla Shift, hay que pensar que no todos los teclados son iguales ni tampoco están configurados iguales, porque dependen principalmente y por ejemplo del país, ¿sí? Por ejemplo, un teclado en inglés es diferente de un teclado en español, no tiene la ñ, es lo más rapidito que se me ocurre, pero además hay algunas diferencias adicionales, ¿sí? Entonces, cuando no encuentran las cosas, porque están usando otra computadora, por ejemplo, que es de otra persona, no es para pensar que no están, sino que hay que buscarlas en otro lugar, puede estar configurado diferente, puede ser distinto el teclado. Bien. Bueno, después aparecen algunas, aquí abajo algunas más, algunas diferencias que son el guión contra el guión, perdón, guión contra el guión bajo. Aquí hay un error, no es medio, es bajo, ya lo voy a corregir. El punto, los dos puntos, la coma con el punto y coma y el arroba, que lo agregué especialmente porque en esta época prácticamente no digo todas, pero muchas de las cuentas que tenemos en internet, por ejemplo redes sociales, mails, bueno, carritos de compras, etcétera, hay que entrar con un mail y el mail se compone de una arroba, entre otras cosas, entonces hay que saber ponerlo. Bueno, hay muchas combinaciones, yo ahí les dejé una que es Alt 64. 64 del teclado numérico, el que tenemos a la derecha. Entonces hay que mantener presionada la tecla Alt y apretar 6-4 del teclado numérico y se escribe arroba. En algunas otras computadoras el arroba aparece con mediante el presionado de Alt gráfico con el 2 o Alt gráfico con la Q. Bueno, hay varias opciones, yo ahí les dejé una. Bien. Les cuento algunas cuestiones más acerca de algunos dispositivos de hardware como para poder charlar y conocer de primera mano y sobre esto sustentarnos en lo posterior, ¿sí? Dispositivos de almacenamiento. Lo primero que salió fueron los dispositivos magnéticos, hace mucho de esto. Estaba el disquete, por ejemplo, y el disco duro que aún hoy continúa este. Ya les voy a explicar por qué. Pero este fue básicamente el primer dispositivo de almacenamiento masivo, llamémoslo. ¿Qué otros dispositivos magnéticos conocidos había? Por ejemplo, los cassettes, ¿sí? O sea, era una cinta sobre la cual se grababa. El disquete era lo mismo, nada más que era un disquito en vez de una cinta, pero adentro tenía una lámina similar al material de un cassette. Este tipo de dispositivos eran poco robustos, no eran eficientes y aparte no grababan mucha cantidad de datos. Entonces rápidamente se mutó a otra tecnología que es la tecnología magneto-óptica y surgieron algunos dispositivos como el ZIP, el Jazz, el SuperDisc. Pero rapidísimamente pudimos saltar a las tecnologías ópticas, entonces casi que estos quedaron en el medio y desde aquí nos vinimos hasta aquí.
por lo menos de manera comercial, ¿sí? O sea, la gente dejó de comprar disquetes para comprar CDs en principio. Y después del CD vino el DVD. Y después del DVD vino el Blu-ray. Y así varios dispositivos de almacenamiento óptico, pero que, si bien variaba la capacidad, la manera de codificar la información y demás, la tecnología era la misma básicamente. Aquí guardábamos datos magnéticamente, aquí ópticamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ópticamente? Con un láser que hacía básicamente agujeritos en la membrana del disquete y luego con luz se lo lee. Eso hace la lectora de CD o de DVD. La ventaja de estos dispositivos era que almacenaban mucha más información que los magnéticos, pero eran bastante frágiles. Es conocido que se rayaban, etcétera, etcétera. Pero almacenaban alrededor, por ejemplo, un disquete almacenaba 1,4 megas. Un CD almacenaba 700 megas. O sea, 600 veces más, 500 veces más. ¿No? Así lo estoy diciendo así muy en el aire. Un DVD almacenaba 4,7 gigas, que vendrían a ser 4700 megas. O sea, 4000 veces un disquete. O un poco menos, pero bueno, ya era increíblemente superior la capacidad de almacenamiento, eso está claro. Y después de estos dispositivos, llegamos a lo que vemos acá, que es el estado sólido, que es donde nos encontramos hoy, que son los pendrives, las memorias micro SD o SD para el celular, ¿sí? Que almacenan la información de manera electrónica, no óptica, ¿bien? Entonces, generan una robustez física increíblemente superior, o sea, un pendrive hay que golpearlo muy fuerte para que se rompa, ¿sí? O sea, son mejores físicamente y además se consiguen capacidades de almacenamiento muy superiores. Un pendrive comercial Qualunque permite grabar 16 GB, 32 GB, los hay de mucho más, pero bueno, ya creo que lo mínimo que están vendiendo es 16 GB, me parece, que son 3 o 4 veces un DVD. Entonces, si bien de acá a acá no hubo un salto gigante en capacidad de almacenamiento, sí lo hubo en calidad y robustez. Bien. Bueno, y me tomo el tiempo de explicar 2 o 3 cositas más de pendrives y discos externos, que son elementos de uso común y que hay algunas cosas que está bueno saberlas. Bueno, tanto los pendrives como los discos externos son unidades de almacenamiento extraíbles. Aparecen, cuando uno los enchufa, aparecen en la computadora como tal, como unidad de almacenamiento extraíble. Y deben ser extraídas con seguridad antes de retirarlas físicamente. Bien, ahora vamos a explicar por qué. Esto de acá es un pendrive y esto es un disco externo. Se conecta por USB de la misma manera. Cuando uno enchufa un pendrive, en general, depende de la computadora, pero en general aparece la reproducción automática que nos da 3 o 4 opciones para poder leer el contenido del pendrive. Bien. Si no, también lo podemos acceder desde el apartado Mi PC o equipo, depende de la versión de Windows, pero lo que llamamos el equipo, ¿bien? Como unidad extraíble, lo encontramos. Bueno, cuando yo ya lo conecté y lo estoy viendo, básicamente en la barra de notificaciones aparece este simbolito, que aquí está ampliado, ¿sí? Que quiere decir que está el pendrive conectado y que digamos, lo puedo tratar normalmente como una carpeta. Le puedo copiar y pegar archivos, cortarlos, crear archivos dentro del pendrive, etc. El punto es cuando lo quiero retirar, ¿sí? Cuando voy a retirar un pendrive o un disco externo, es incorrecto sacarlos directamente porque trabajan con tensión, ¿sí? O sea, no sé los pendrives que tendrán ustedes, pero existen algunos que, por ejemplo, tienen luz. Bueno, eso implica que están recibiendo electricidad al ser conectados. Y si uno los remueve así sin más, puede provocar daños en los datos guardados. Con lo cual, lo que hay que hacer es buscar el icono en la barra de tareas, hacerle clic a ese icono y aparece una lista que dice usted desea quitar el hardware de forma segura y expulsar el medio. Cuando uno efectivamente confirma esa acción, la propia computadora
retira con seguridad la electricidad, o sea, la tensión al pendrive, y uno ya lo puede remover físicamente sin problema. Bueno, habiendo explicado toda la teoría, ¿sí? Me gustaría que podamos encarar el primer trabajo práctico, que es muy sencillo. Así que lo van a encontrar en la misma carpeta donde van a ser subidos estos videos, y lo pueden hacer allí y enviarlo por mail. Así que, bueno, me despido, espero haber sido claro y quedo a disposición por cualquier consulta. Y nada, nos estamos viendo.